Sí, Gracias, doctor. presidente. Bueno, muy buenos días a todos, en especial a nuestros dos panelistas, a la doctora María Piedad, al doctor Arturo, y a todos a este segundo webinar organizado y gestionado por la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, con el fin de compartir experiencias exitosas de mejoramiento de nuestras agencias de evaluación y acreditación de la calidad en Iberoamérica. El avance del aseguramiento y la acreditación de la calidad de la educación superior en los distintos países representados en RIACES es diverso, así como lo son sus propósitos y características propias de sus sistemas de educación superior en los países en los cuales adelanta su accionar. El propósito fundamental de avanzar en un sistema de acreditación de la educación superior en la región es el de asegurar y promover estándares de la alta calidad, así como velar por que los mecanismos desarrollados por las agencias sean efectivos y conduzcan de modo apropiado a los propósitos definidos y a dar respuesta a las necesidades de cada una de las agencias en sus respectivos países. Hoy, en esta oportunidad, vamos a tener un webinar relacionado con las OEP, o sea, el alineamiento a las buenas prácticas, en los cuales RIACES ha venido trabajando desde prácticamente como desde 2017 en establecer una metodología y un mecanismo para el alineamiento de las buenas prácticas de acuerdo con las líneas generales que a nivel internacional se han venido trabajando en lo que tiene que ver con buenas prácticas. Hoy nos acompaña en esta oportunidad la Agencia Colombiana de Acreditación, específicamente el CNA de Colombia, e igualmente la agencia Comaen de México. La directora la coordinadora del Consejo Nacional de Acreditación, la doctora María Piedad Marín, desde sus inicios se ha caracterizado por el trabajo en lo que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad, ¿ya? Desde su formación como magíster y doctorado en sistemas de aseguramiento de la calidad de Colombia en América Latina, en especial en los países de Brasil, Ecuador y Colombia. Esta formación académica e investigativa la ha articulado con el ejercicio de ser par académico a nivel nacional e internacional en procesos de acreditación de programas e instituciones que conforman el sistema de educación superior colombiano y también a nivel de América Latina. Se ha desempeñado por más de 30 años en la docencia en diferentes niveles de formación de la educación superior, siendo directora de planeación de la Universidad Católica de Manizales, y ha participado en la renovación de los programas e institutos tanto de pregrado y de posgrado, y igualmente en la formulación de registros calificados en procesos de autoevaluación y acreditación de programas, en la formación e implementación de políticas de carácter administrativo y académico, en el proceso de construcción e implementación del Estatuto Docente de la Universidad Católica de Manizales. Antes de asumir el rol de consejera del CNA, se desempeñó como directora general de docencia de la Universidad de Manizales, encargada de gestionar y liderar la política docente y curricular de la universidad y coordinar los procesos de acreditación institucional. Desde el año 2023 se desempeña como coordinadora del Consejo Nacional de Acreditación. Por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, COMAEN, nos acompaña el secretario académico, el doctor Arturo García Rillo. Es médico cirujano, maestro en ciencias biomédicas y doctor en humanidades, profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de México. Cuenta con reconocimiento de perfil deseable por el Programa para el Desarrollo del Personal Docente desde el 2002 y se ha desempeñado como coordinador de investigación y estudios de posgrado de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de México y jefe del Departamento de Investigación Científica de la misma universidad, líder del nodo en el área de la Red Institucional de Innovación Curricular. Ha participado en el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, COMAEN, desde 2002 como par evaluador senior en las comisiones de capacitación y actualización en el marco de referencia del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Médica, autor del glosario de términos del COMAEN, integrante de la Asamblea General de COMAEN, vocal del Comité Técnico y actualmente desempeña como secretario académico de COMAEN. Para iniciar este webinar y esta charla alrededor de las OEP, le doy la palabra a la doctora María Piedad para que nos presente el Consejo Nacional de Acreditación y nos comente un poco su experiencia. Adelante, doctora María Piedad. No sé si es el internet o el de todos. También creo, ¿verdad?, que se atoró por ahí. Adelante, doctora. Ok, vamos a Muy bien, esperar muchas entonces gracias. a Bueno, primero que Silva todo, que se integre nuevamente con nosotros. Vamos a esperar. muy bien, muchas gracias al doctor Iván, a la doctora Olga y a mi compañero de este espacio, al doctor Arturo, por esta invitación y porque todos estos espacios de compartir las experiencias que cada una de las agencias nacionales tenemos en torno a las OVP y fuera de ello, cómo vamos fortaleciendo nuestros propios sistemas de aseguramiento de la calidad a partir del relacionamiento que tenemos al poder poner a evaluación nuestros propios sistemas. Yo pensaría que las OVP se convierten en una metaevaluación y es quien evalúa a los entes evaluadores y ese elemento es fundamental en el crecimiento y desarrollo de los propios sistemas de aseguramiento. Me voy a disponer a hacer una breve presentación contándoles un poco frente al tema especial. ¿Lo ven allí? Sí. Muy bien. Como decía el doctor Iván, en el sentido de hacer una breve presentación muy rápida frente a lo que es el Consejo Nacional de Acreditación, no sin antes de nuevo agradecer a la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, gracias por estarnos invitando a estos procesos de cualificación permanente. Cuando estamos hablando de las orientaciones, de cómo la agencia va creciendo en torno a toda esta metaevaluación, a todos estos sistemas de evaluación nacionales e internacionales, hace parte obviamente de saber cuál es el contexto de los procesos de acreditación de cada uno de los países. Nosotros como Consejo Nacional de Acreditación CNA en Colombia somos un órgano de asesoría y coordinación. Como ustedes bien saben, quien otorga la acreditación en Colombia es el Ministerio de Educación, pero nosotros tenemos una función sustantiva desde la Ley 30, que es la que regula la educación superior, con una función de coordinar, de planificar, de recomendar y de acompañar todo lo que tiene que ver con la naturaleza de la acreditación, tanto de programas académicos como de instituciones del país. Nuestra esencia está en ese proceso de liderar el desarrollo y enriquecimiento de todo el sistema nacional de acreditación, pero más aún de ser garantes, digámoslo así, de la alta calidad en términos de la orientación y el acompañamiento que hacemos a todas las instituciones que componen nuestro sistema educativo en términos de educación superior. Cuando estamos hablando de cómo estamos conformados por una sala general, por 9 consejeros que somos, llegamos al consejo a través de una convocatoria pública. Somos elegidos por 5 años por diferentes campos del conocimiento que están muy de la mano del cine, de los campos del conocimiento establecidos en cine. Y a su vez, este periodo, obviamente, de los 5 años nos permite una renovación permanente de esta comunidad académica. Somos elegidos a través de convocatoria, como les decía, del Ministerio de Educación, pero quien elige es el Consejo de Educación, el Consejo Nacional de Educación Superior, que es el máximo organismo en Colombia que da orientación a la política pública. Tenemos una secretaría técnica que nos acompaña, nos da soporte técnico y operativo, y es un personal de apoyo que obviamente está conformado por personas que son funcionarios del Ministerio de Educación y que prestan el servicio al CNA.
Esta es la sala que en este momento estamos conformados por las diferentes áreas del conocimiento. El modelo de acreditación en Colombia se fundamenta como la base es el mejoramiento continuo, con el aporte que podemos dar a las comunidades académicas y científicas, pero yo agregaría también sociales, culturales y cívicas. Está amparada, digámoslo así, en la Ley 30 y en los acuerdos que han dado origen a partir de la aprobación que hace el CESU al modelo de acreditación en Colombia. Iniciamos a través de la acreditación de programas de pregrado, posteriormente ya se dieron los lineamientos para tanto las acreditaciones de carácter institucional y de posgrados en Colombia. Aquí hay una línea de tiempo muy rápida, que es cómo realmente hay una evolución permanente de los lineamientos de acreditación en Colombia y gracias a la participación del Consejo Nacional de Acreditación en las diferentes orientaciones a las buenas prácticas. Creo que este panorama que ustedes visualizan acá es producto de ello. Cada momento donde el CNE ha podido participar a través de las diferentes orientaciones a las buenas prácticas nos ha permitido retroalimentar el proceso, entender el proceso y saber cuáles son las acciones de mejora que debemos implementar a partir de allí. Esto hace que obviamente se mantengan elementos sustantivos que son esenciales del modelo, que es un proceso que es de carácter voluntario, donde las declaraciones al óptimo de cada institución y programa es sobre la cual se basa el proceso de autoevaluación y que debe ser una construcción colectiva, participativa de la comunidad académica y científica que conforman tanto los programas en sus campos del conocimiento o las instituciones a través de la participación de los estamentos de estudiantes, profesores, graduados, entre otros stakeholders que la institución define. Hay una sinergia del sistema, o sea, al interior del sistema tenemos los sistemas internos de aseguramiento de la calidad como el eje que fundamenta la madurez tanto de programas como de instituciones y obviamente está allí todo lo que está de base, que es la gestión pedagógica, curricular, científica, el relacionamiento con los sectores externos y obviamente las capacidades que tenga la institución a nivel de infraestructura, de bienestar y cómo ello cobra vida a través de las transformaciones, a través de la proyección, entre otras. Hay un diálogo permanente con las diferentes organizaciones. Nosotros obviamente hacemos parte de la red de agencias nacionales de acreditación RANA. Tenemos una participación muy importante en todo lo que ella se deriva, como los programas de movilidad académica, que es la movilidad marca, la convocatoria de acreditación regional a través del Mercosur. Hacemos parte de la conformación de los bancos de pares, el Banco Internacional de Pares Evaluadores, y obviamente hacemos parte de la comisión consultiva que en su momento tuvo como orientación la constitución de la importancia de tener un marco de referencia de los programas distancia y virtual, aquí donde el profesor Iván fue gran protagonista de ello en términos de la pandemia, cómo se derivaba la evaluación de estas tipologías o modalidades de programas. Eso nos lleva a que el CNA, pues obviamente, deba participar en eventos nacionales e internacionales a través de ponencias, artículos, documentos técnicos y tareas conjuntas que venimos desarrollando de proyectos comunes de investigación, ya sea con ENCUA, ya sea con el mismo RIACES o ya sea con INCUAGE en este momento. Tenemos un fortalecimiento interno de estos procesos de evaluación con organismos como ASCUN o como la Red Colombiana de Internacionalización y el relacionamiento internacional con RIACES, CIACES, INCUAGE y en los últimos años con la WFM, que es la World Federation of Medical Education, donde obtuvimos la certificación el año pasado. Estas orientaciones a buenas prácticas, voy a empezar por la última, que es el proceso de reconocimiento a través, como les decía, de la WFME, que fue un trabajo arduo por más de 4 años con la convocatoria de asociaciones y agremiaciones del gremio médico en Colombia, procesos de capacitación, procesos documentales y posteriormente un proceso de evaluación externa riguroso donde valoraron mucho el sistema de acreditación en Colombia de los programas de medicina, otorgándonos una certificación hasta el año 2033 en términos de este reconocimiento de la formación médica y aprovechando que aquí nuestro colega que está acá en términos de aseguramiento es el doctor Arturo, que conoce muy bien este sistema.
y que obviamente nos ha traído unas orientaciones muy importantes al manejo de la información, la transparencia de la información, información oportuna, información que permita visualizar los procesos de la formación médica. Tenemos otras orientaciones que son el lenguaje, donde obtuvimos en diferentes momentos la primera certificación en el año 2017, posteriormente en el año 2019 tuvimos el seguimiento a los planes de mejoramiento y la renovación de la certificación por 5 años en el año 2023. Igual sucede con CIASES desde el año 2021 y con RIASES en el año 2020, que obviamente ha traído consigo unas orientaciones fundamentales para el mejoramiento de nuestro sistema. Aquí entonces quisiera agregar que la importancia, digámoslo así, de las orientaciones de las buenas prácticas en términos no solamente del mejoramiento continuo de la agencia como tal, sino de los procesos y seguimientos y actualizaciones de las normas. En el Acuerdo 02 de 2020 que actualizó el modelo de acreditación, ese modelo se actualizó en términos muy importantes de las recomendaciones que nos habían dado el haber estado en este proceso de metaevaluación con organismos internacionales como el RIASES. Eso nos permitió implementar procesos de seguimiento y de mejoramiento continuo a las instituciones para tener un acompañamiento mucho más, digamos, un seguimiento más pormenorizado de lo que es el proceso de acreditación tanto de programas y demás. Yo quisiera dejar ahí, doctor Iván, para darle espacio al doctor Arturo, y creo que va a haber un espacio de preguntas donde podemos profundizar en aquellos beneficios que ha traído consigo. O no sé si tú dices que en este momento diga los beneficios específicos y damos paso como ustedes lo consideren pertinente. Muchas gracias, doctora María Piedad. Pues yo creo que más adelante pues, podemos hacer las preguntas, pero sí quiero resaltar que el Consejo Nacional de Acreditación reconoce las buenas prácticas y el trabajo que se ha venido haciendo pues con RIASES, con INCUAGE, en lo que tiene que ver con el alineamiento a las buenas prácticas, y en esa medida pues hay un resultado muy concreto que usted señala, doctora María Piedad, y es lo que tiene que ver con la actualización de las normas internas a nivel nacional gracias a recomendaciones específicas del alineamiento con las buenas prácticas. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al doctor Arturo y pues seguimos en nuestra tarea de mirar y evaluar el impacto de las OVP a nivel de las agencias. Ok, les agradezco mucho la atención y la invitación, el doctor Iván, la doctora Olga, y es un placer conocer tanto a la doctora María Piedad y estar compartiendo este intercambio de ideas en términos de experiencias exitosas, como bien se comentaba. El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica tiene una historia interesante y que cuando lo vemos a la luz de las orientaciones de las buenas prácticas, nos induce a preguntarnos entonces cuál ha sido este impacto de las buenas prácticas de RIASES en el COMAEM directamente. Para lo cual nosotros hicimos una aproximación de analítica desde pues, un ámbito teórico que es la hermenéutica filosófica y nos permite hablar de 4 componentes y que estaremos hablando ya a lo largo de las preguntas también. Un punto de partida, el horizonte de comprensión, una fusión de horizontes y una apertura de horizontes. Y entonces, este punto de partida lo denominamos el ser del COMAEM, es decir, cuál es la estructura que está teniendo nuestro COMAEM. El COMAEM surge en 2002 y traía como antecedente a la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Fue de los, se discute cuál fue el primer organismo, la primera agencia acreditadora en México, y está entre la de ingeniería y la de COMAEM, la de medicina. Y en este sentido, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, bueno, pues inició
con los trabajos prácticamente desde 1992, y en 96 se acredita la primera escuela de medicina, el primer programa. Se integra el COPAES, etcétera, y entonces resulta que se tiene que generar COMAEM, y a partir de ahí COMAEM empieza gradualmente a ir evaluando la calidad, y el instrumento empieza a tener diferentes aproximaciones, diferentes concreciones, todo esto siempre con la participación de las escuelas de medicina, y los pares evaluadores son pares en activo de las instituciones educativas. En 2014 se obtiene un reconocimiento por parte de Estados Unidos, del National Committee. En 2019 se obtiene el reconocimiento por parte de la Federación Mundial de Educación Médica, y se acredita el primer programa de medicina en el extranjero, en Costa Rica. En 2020 obtenemos el reconocimiento por parte de ustedes, y más recientemente por el INAE. En este contexto, el COMAEM está estructurado, y su punto fundamental es precisamente la Asamblea General de Asociados, que en donde, bueno, participan 4 instituciones públicas, 4 instituciones privadas, y se van recambiando. También hay un representante del sector académico, de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Nacional de Cirugía, y del sector salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud. Ellos son los que terminan dictaminando el proceso. La presidencia está integrada en un comité directivo, y está integrada por el vicepresidente. Estas son de las cosas que ha dejado, y lo puntualizo de una vez, la reflexión y la participación y la aplicación de las buenas prácticas. Porque entonces antes teníamos un secretario ejecutivo, y ahorita con esta administración se transformó en secretario académico para eficientizar tanto la funcionalidad del consejo como de lo que se realiza en términos al interior del COMAEM. Se cuenta con un secretario técnico y operativo, y hay un comité asesor por parte de los expresidentes. Y otro de los puntos interesantes es precisamente la integración de un conjunto de comisiones, en donde el enfoque que se está dando para una mejora en estas prácticas es, sí, están coordinadas por integrantes del Consejo, de la Asamblea General inclusive, pero se está abriendo hacia la participación más activa por parte de los pares evaluadores, que son quienes realmente están haciendo la función de evaluación. En México tenemos 166 al día de hoy, más las que se sumen, 166 escuelas de medicina, de las cuales solamente el 15, prácticamente el 16%, no tiene procesos de evaluación o de acreditación, y no lo han solicitado, y son escuelas a lo mejor muy, muy recientes, y frente a esto quiere decir que prácticamente el 85% de nuestras escuelas han enfrentado y han estado en este proceso de acreditación. Tanto que solamente el 3% son programas que no han logrado, por alguna razón, su acreditación. Entonces, esto nos habla del impacto que se está teniendo, en el entendido que también es un proceso, como se señalaba, es un proceso voluntario, y lo decide la escuela. En términos de las acreditaciones en el extranjero, se han realizado 13 procesos en donde se han obtenido las acreditaciones: 5 en Costa Rica, 1 en El Salvador, 3 en Guatemala, 1 en Honduras, 1 en Panamá y 2 en Perú. Y 17 programas están en proceso de autoevaluación.
Y pues tenemos uno en Costa Rica, 3 en Ecuador, en Guatemala 1, en Honduras 1, en Panamá 6, en Perú 4 y en la República Dominicana un programa que está corriendo su autoevaluación. Yo me quedaría aquí precisamente en el sentido de poder desarrollar o poder hablar un poquito más en profundidad sobre esos procesos de impacto ya que está teniendo el reconocimiento a partir de las orientaciones de la buena práctica que ha acompañado el RIACES a Comae. Muchísimas gracias, doctor Arturo. Pues bien interesante, pues es una agencia que prácticamente tiene sus orígenes en el año 57, con una trayectoria casi que diría muy continua, para lograr finalmente en el año 2003 lo que tiene que ver con el reconocimiento por COPAES y de ahí en adelante todo lo que tiene que ver con la acreditación. Muy interesante también ver el cubrimiento que se tiene a nivel nacional en programas. Es decir, que el 85% de las escuelas ya cuenta con una acreditación, muestra no solamente la importancia de la acreditación como tal, sino también el papel que juega Comaen a nivel de México especialmente. Y por otro lado, pues bien interesante el ámbito internacional, porque no es solamente en el campo mexicano, y eso pues muestra mucho también del impacto que tiene Comaen a nivel de América Latina en particular, y los programas que ya se tienen acreditados a nivel de Centroamérica, de Sudamérica y todas las posibilidades hacia adelante. Igualmente, usted resalta que estos procesos de evaluación y alineamiento con las buenas prácticas, pues muestra que ha habido una reorganización en lo que tiene que ver con la parte directiva de Comaen para responder de una manera pues mucho más eficiente en lo que tiene que ver con los procesos, pues con el secretario académico y con el secretario técnico de Comaen. Pues quisiera un poco para avanzar en el tema, poder dejar a nuestros dos panelistas, a la doctora María Piedad y al doctor Arturo, como dos preguntas que podían ayudarnos a resumir lo que tiene que ver con el impacto de las OEP en digamos, en el fortalecimiento de las agencias y en este caso Comaen y el CNA. Pues yo diría en primer lugar como en qué aspectos específicos sus agencias de evaluación y acreditación se han fortalecido a partir de las recomendaciones que quedaron después de la evaluación de OEP-RIAS, como un primer punto. Es decir, hasta dónde esas recomendaciones son elementos fundamentales, digamos, dentro del proceso de autoevaluación propio de la agencia. Y la otra sería, ¿qué realimentación o cuáles serían sus recomendaciones como agencias que ya han pasado y que han obtenido el certificado de las OEP en lo que tiene que ver con algunos elementos que se deban fortalecer en el modelo para que sean considerados por las agencias y por el mismo RIACES para futuras acreditaciones, perdón, para futuras certificaciones de OEP? Entonces, le doy la palabra a doctora María Piedad para que nos complemente. Perdón. Doctor Iván, ¿quieres que contestamos una y luego la segunda? Yo creo que se puede hacer como en conjunto porque pues están relacionadas y pues de alguna manera articuladas allí. Muy bien, bueno. Primero que todo, estas orientaciones a las buenas prácticas creo que han fortalecido a las agencias y en el caso del Consejo Nacional de Acreditación. Un elemento fundamental ha sido la promoción de una autonomía responsable de las instituciones de educación superior. ¿Eso qué quiere decir? Que las buenas prácticas que han sido reconocidas en el Consejo, esas es promover hecho.
Entonces, ese es un elemento, creo que se ha fortalecido mucho a partir de los procesos de las orientaciones a las buenas prácticas, pero más aún el hecho de que haya sido reconocida a través de ellas, de estas orientaciones, pues nos ha permitido que nosotros dentro de la política interna en Colombia de los sistemas de acreditación busquemos en todo momento ese fortalecimiento de la autonomía responsable. Ese es un elemento fundamental. Otro elemento que nos parece fundamental es que la acreditación tiene una serie de etapas en Colombia y una de ellas ha sido valorar mucho el primer momento del proceso de acreditación, que es la etapa de apreciación de condiciones iniciales, para que ese momento se convierta en un proceso de acompañamiento, de sensibilización, más que un proceso de evaluación, sea ese proceso donde las instituciones vean la importancia de la acreditación y lo resignifiquen al interior de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. El reconocimiento permanente de la acreditación desde la cultura de la evaluación, la autoevaluación, la autorregulación y el mejoramiento continuo. Creo que ese reconocimiento que hacen estas orientaciones de buenas prácticas a entender eso como un todo. ¿Eso qué quiere decir? La autoevaluación como el mecanismo a través del cual se convoca la participación de las comunidades, la autorregulación como la posibilidad de que las instituciones asuman una autonomía responsable y el mejoramiento continuo. ¿Eso qué quiere decir? Que las instituciones deben tener unas declaraciones, diga lo que hace, haga lo que dice, evalúelo y mejórelo. Digamos lo que así creo que esa matriz allí establecida es uno de los elementos que han valorado mucho la orientación de buenas prácticas dentro del modelo colombiano. Ahora bien, como lo dice muy bien el doctor Iván, ¿cuál ha sido un reconocimiento y un fortalecimiento, digámoslo así, el fortalecimiento de los bancos de pares académicos y la cualificación permanente de ellos? La orientación de buenas prácticas nos ha invitado de manera permanente a que esos bancos de pares tengan un proceso de actualización y de evaluación permanente. Entonces, desde allí se creó la Escuela de Pares en Colombia, donde nos ha permitido no solamente invitar a nuevos pares a conformar el Banco Nacional, sino también a que tengan una posibilidad de actualización y de cualificación, y eso lo hacemos a través de una escuela de pares con encuentros regionales, donde hacemos esa convocatoria para la capacitación, pero también tenemos un módulo online en una plataforma que ha tenido el Ministerio de Educación que se llama Colombia Aprende y que nos permite estar actualizando a los pares. Otra de las invitaciones que nos han hecho las orientaciones de buenas prácticas es a la incorporación también de nuevos campos del conocimiento. Muy recientemente y producto de estas evaluaciones incluimos el campo de las bellas artes ya como un área del conocimiento que antes no se tenía y que hoy en día ya está conformada, no solamente el área, sino que tiene la representación de un consejero que, como bien lo explicaba anteriormente, se hizo a través de invitación pública y es una persona reconocida en el medio que en este momento está en un proceso de sensibilización con las asociaciones y agremiaciones del sector. ¿Y a través de qué recomendación haría a los diferentes organismos, en este caso de RIACES? Yo creo que el fortalecimiento de esta metaevaluación debe ser conocida por todos. Entonces yo invitaría a RIACES cómo podemos hacer una presentación de estas buenas prácticas a través de las mismas agencias o organismos internacionales y podríamos generar un proceso de acompañamiento, como un acompañamiento tutorial. De pronto hay otras agencias y organismos que están iniciando estos procesos de metaevaluación y yo diría que hay mucho que aprender de quienes de alguna manera hemos transitado ya por este sistema, por estos procesos, pero también nosotros a su vez tendríamos que aprender de otros que tienen otro tipo de orientaciones y otras valoraciones. Ahorita lo hablaba con el doctor Arturo, donde ellos están viendo el mecanismo, cómo están creciendo programas virtuales en diferentes campos del conocimiento, incluida la medicina, y él decía una palabra muy sabia, solamente entrándola a conocer puedo saber qué es. Entonces pienso que una invitación sería a cómo nos podemos unir en ese reconocimiento de las buenas prácticas que han hecho las orientaciones a las buenas prácticas, valga la redundancia, pero de una manera mucho más articulada y en cohesión con el mismo sistema. Muchas gracias, doctora María Piedad, y pues me gusta lo de
de que las OEP se constituyan realmente como en una metaevaluación. Y pues bien interesante también comentar en este espacio que a principios de año, finales del año pasado, principios de año, Riaces e Incuaja hicieron un acuerdo, de tal manera que de alguna forma es un reconocimiento de Incuaje al papel que juega Riaces a nivel de América Latina y el Caribe en lo que tiene que ver con las OVP. Y en esa medida, pues hay muchos aprendizajes que podemos compartir y precisamente este webinar apunta a ese aspecto que usted de alguna manera recomienda y reclama desde el punto de vista de todas las instituciones. Muchas gracias. Doctor Arturo. Gracias. Continuaría con la idea que decíamos, acompañar estos comentarios, y me voy a ir muy rápido, porque realmente es nada más mostrar la evidencia. Trae uno el par evaluador en la perspectiva. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo nos ha acompañado? ¿Cuál es la perspectiva del OVP de Riaces en el hacer del COMAEM? Y bien lo comentaba el doctor Iván, ¿no? Dentro de estas 4 categorías, pues prácticamente ha influido sobre todo el proceso de acreditación. Se tenían algunos elementos de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad, sus características, la relación con las instituciones de educación superior, los procesos asociados a la evaluación, pero estábamos ahí por ahí pensando qué hacer con las actividades externas de la agencia. Y eso fue muy rico. Y entonces, lo primero fue la misión. Y nada más resalto, se requiere un marco de referencia armonizado. Y eso es lo primero que hicimos. En colaboración con comunidades académicas y científicas de la medicina en este caso. No podemos tomar las decisiones solamente los que están participando en la administración. ¿Para qué? Para garantizar y dar un enfoque de responsabilidad de innovación social, vanguardia y excelencia bajo los principios de inclusión, equidad social, de género e interculturalidad que nos están abrumando en estas épocas. La visión va sobre principios, procesos y modelos de gestión de calidad sustentados en las buenas prácticas. De tal manera que estos procesos que coadyuvan a la formación integral estén orientados al desarrollo de la autoevaluación. Aquí incorporamos el concepto de coevaluación y de la evaluación externa. Es decir, bueno, vamos a entrar de una manera mucho más completa y buscar el mecanismo cómo podemos estar implementando esos procesos de coevaluación o acompañamiento interinstitucional para superar una serie de indicadores. En este sentido, ¿cuál es esta función de horizonte, ¿no? Entre la orientación basada, la orientación de las buenas prácticas y el COMAEM? Bueno, pues es bien sencillo. Nuestro proceso se ha mantenido sustantivo, está la fase preparativa y la fase de autoevaluación, y reconocemos la autoevaluación y se les ofrece un curso introductorio a la acreditación por parte de COMAEM a las escuelas que así lo decidan. Se realiza una visita y ahora es una visita en términos mixta. Hay un trabajo que se realiza en home office, podríamos decir, y otro que se hace in situ, que es precisamente la visita externa. Hay un dictamen, pero este dictamen ya contiene un predictamen. Y entonces la escuela es evaluada por 2, por el equipo que va y por los miembros del consejo, que son los que hacen el predictamen, y ellos son los que hacen la presentación ante la Asamblea General para que ellos tomen la decisión de si acreditan o no al programa educativo correspondiente. Después viene una fase de seguimiento que se va dando en el acompañamiento, el cumplimiento de lo que se denomina o coloquialmente ese plan de mejora. No me detengo en el proceso, nada más mostrarlo en términos de decir, bueno, tiene un cierto nivel de complejidad visual. Sin embargo, las escuelas se les va presentando cotidianamente y de manera permanente. ¿Cuál era nuestro modelo? Bueno, pues en aquel entonces, cuando empezaba COMAEM, ANFEM, y por allá de la década de los 90, pues era un modelo de naturaleza reflexivo integrador.
Y al paso de la historia, Comaem ha encontrado el camino y ha tratado de aplicar un modelo de naturaleza ético responsabilizador. Es decir, se reitera y por allá se ha comentado la obligación o la responsabilidad de la carga de la prueba de la evidencia, pues es la escuela de medicina. Y entonces, esta perspectiva ha generado una mayor humanización del proceso de acreditación, porque, bueno, todas nuestras escuelas se ponen, entran en una etapa de estrés y de estrés, llamémosle así. Y bueno, a partir de ahí, de esa perspectiva, empezó a utilizar para fortalecer la autoevaluación, la investigación educativa para fundamentar, y ahora la intención del doctor Jesús Hernández Tinoco es precisamente tanto la parte de la investigación y empezar a hacer el sustento para la toma de decisión argumentada, científicamente fundamentada. Y entonces impactará la capacitación de nuestros pares evaluadores. Pero bueno, ¿qué se ha hecho hasta este momento? Hay dos grupos muy interesantes. Está el impacto de la acreditación como una línea, un ámbito de investigación, y la estructura del marco de referencia. En términos de impacto, uno de los grupos propiamente de Comaem, de la Comisión de Estudios e Investigación de Comaem, estableció, identificó y analizó rápidamente, decir, bueno, ¿qué diferencia hay en el examen nacional de aspirantes a residencias médicas? Y encontró que los programas acreditados eran del 62% y los no acreditados del 61% en términos de rendimiento académico, la puntuación que obtienen en la evaluación del examen. Pero la diferencia era estadísticamente significativa. ¿Y por qué? Porque ellos trabajaron sobre las bases de resultados de cada uno de los alumnos. Y entonces fue liderado por el doctor Adrián Martínez González. Y luego mi grupo de investigación, usando otra metodología y solamente la información disponible en línea, nosotros encontramos que una escuela acreditada incrementa 1.45 veces la posibilidad de ser seleccionado para realizar estudios de posgrado a través del ENAR. Entonces, empezamos a mostrárselos a las escuelas y las empezamos a convencer más del impacto y de la importancia que tiene la acreditación de la educación médica. Por parte de la estructura, el equipo uno de los equipos de trabajo encontró que la congruencia del instrumento, nosotros le llamamos instrumento de autoevaluación 2018, que es el marco de referencia, es la congruencia interapartados, es de interapartados, son 7 apartados, 7 capítulos, es del 100%, se utilizó una metodología de análisis estructural educativo, y luego entramos a analizar la congruencia que tenían los indicadores entre sí y con este punto. Junto con ello, ¿qué sucede con este grupo de la Comisión de Estudios e Investigación de Comaem? Que ellos evaluaron y compararon la confiabilidad entre los equipos evaluadores y los equipos predictaminadores. Y encontraron que los indicadores indispensables, nosotros el instrumento tiene 3 tipos de indicadores: los indispensables, los básicos y los que coloquialmente llamamos Qs, y que son los de calidad o de excelencia. Y vemos la puntuación en los indispensables, pues prácticamente andan en el 95-96%, y no hubo diferencia cuando cada uno de ellos hacía su apreciación. Los indicadores básicos del 93%, y en cambio los estándares de calidad sí había una diferencia, no significativa, pero en relación a lo que se obtiene con los indispensables, ¿no? Porque contestaban, no sé, o había una coincidencia del 54%. Y entonces esto nos habla que habría que apostarle mucho más, identificó áreas de oportunidad, temáticas muy, muy claras. Y otro de los componentes inspirados en las recomendaciones de Rieses fue precisamente el benchmarking, que es el análisis comparativo de los criterios y estándares de acreditación de la educación médica en organismos acreditadores seleccionados, ¿no? Y bueno, fueron estos, el COPAES, la Federación Mundial, etcétera. Y esto se publicó en 2023.
¿Qué recomendaciones tendríamos? Esta. ¿Qué tan cuantitativo podemos ser en la apreciación que ustedes y que nosotros enfrentamos el instrumento de autoevaluación? ¿Qué tan cuantitativos? ¿Por qué? Porque nosotros partimos de una idea de que de la evidencia siempre va a estar en función, le decía ayer a un equipo de pares evaluadores, nunca va a haber una evidencia suficiente que satisfaga todos los criterios. Y sin embargo, de que la evidencia pues, es evidente y la evidencia es evidencia en cuanto no deja lugar a dudas. Sin embargo, las escuelas siempre vamos a estar, o los organismos acreditadores siempre vamos a estar diciendo, hablando de la realidad que percibimos, que conocemos o que construimos. Y es un punto muy interesante de reflexión. El otro es, recuerdo al doctor Hidalgo Wong, allá en 1992, cuando empezaban FEM con esta reflexión, decía, ¿con qué criterios y defendiendo cuáles valores vamos a definir el médico que queremos formar? ¿Por qué? Porque empezamos a entender cuál es el impacto que los organismos acreditadores y esos organismos de metaevaluación están teniendo en nuestras funciones y en nuestros indicadores. Y entonces hablamos de la responsabilidad social asociada a la rendición de cuentas, el espíritu del estándar o de los indicadores, en la búsqueda de consensos derivados de encuentros históricos dialógicos y que permitan encuentros ético-originarios, que encuentren sus raíces nuestras agencias acreditadoras. Y por el otro lado, decíamos la objetividad de la evaluación en términos de las construcciones de los estándares, un pensar experiencial, ¿no? Y nosotros decimos, recuperemos la experiencia educativa de todos nuestros pares evaluadores. Debo decir que nuestros pares evaluadores, más de 150 pares evaluadores, todos son honoríficos y continúan con sus actividades in situ en sus instituciones educativas. Y el otro es el nivel de evidencia, ¿no? Esto que decíamos, qué tipo de realidad estamos viendo. Y bueno, esa es la perspectiva que nosotros tenemos. Les agradecemos la invitación y estamos a sus consideraciones. Gracias, doctora María Piedad, doctor Iván. Bueno, muchísimas gracias, doctor Arturo. Y pues realmente hay hay puntos de encuentro. En primer lugar, pues importante lo que tiene que ver que el alineamiento de buenas prácticas es un mecanismo para hacer un benchmarking, una comparación de qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que están haciendo los demás. Igualmente, sobre fortalecer, digamos, lo que de alguna manera llamamos el sentido de la acreditación. De ahí la acreditación no es un certificado, no es un papel, sino la certificación es un reconocimiento social de lo que hacen los programas y el papel que cuentan los programas y las instituciones. Igualmente, encontramos más similitud en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los procesos de acompañamiento. O sea, de alguna manera, el someterse a estos procesos de OVP también le aportan a la agencia como nuevos elementos en lo que tiene que ver con su quehacer y que a veces de alguna manera pensamos que eso está bien, pero realmente siempre hay oportunidades de mejora. Y la otra cuestión es que de todo esto nos queda a nosotros como RIACES un gran compromiso de seguir fortaleciendo las OVP. O sea, no es una metaevaluación que se hace una vez, sino tiene que ser una metaevaluación que se hace de una manera también continua, de tal manera que las instituciones no es por la evaluación, sino por el seguimiento y por su propia reflexión de cómo avanza el proceso de mejoramiento, digámoslo, institucional sobre la base de las diferentes recomendaciones. Por último, quisiera pues resaltar y señalar el papel que en adelante vamos a seguir trabajando desde el punto de vista de las OVP, ya con el acuerdo firmado con INCUAGE, y de alguna manera le va a facilitar a las agencias que ya tienen acreditación el proceso de renovación de la certificación tanto con INCUAGE como con RIACES, y por el otro lado pues se convierte también en un incentivo para las agencias para poder avanzar.
pues se nos ha terminado el tiempo, pudiéramos estar todo el día conversando alrededor de estos aspectos, digamos, Excelente. siempre es grato uno hablar de lo que le gusta y en esta medida pues nos podemos estar todo el tiempo. Quiero agradecerle a la doctora María Piedad esta oportunidad que nos da de avanzar en un conocimiento sobre el Consejo Nacional de Acreditación e igualmente al doctor Arturo García por todo sus conocimientos y su experiencia y su apertura a compartir no solamente con los que estamos aquí en este momento, sino con toda la comunidad en general en lo que tiene que ver con los avances. Muchísimas gracias y seguimos en este proceso de trabajo y de divulgar qué es lo que hacen nuestras agencias y cómo nuestras agencias se fortalecen a través del trabajo de la red y de otros aspectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Una buena Un tarde para abrazo. todos. Hasta luego. Gracias. Inmensamente agradecidos. Bueno, hasta luego. Excelente tarde. Gracias. Gracias, doctor Iván.